Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Como puedes apreciar, acá tengo varias tarjetas de video, tarjetas Mine, de las cuales pues en esta oportunidad voy a enseñar algo otras cosas adicionales que se tienen que tomar en cuenta a la hora de encarar fallas que representan estas tarjetas de los televisores de la nueva generación. Muy bien señores, si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificación, y así pues van a recibir un mensaje cada vez que nosotros subamos un nuevo tutorial al canal. Junto a esto también te pido que puedas dar like a mis videos y compartirlos en tus redes sociales, y así vamos a hacer que este canal pueda crecer muchísimo más y nosotros vamos a motivarnos a seguir subiendo información que les va a ser de mucha utilidad a la hora de encarar diversas fallas en este tipo de televisores. Ok, entonces señores, seguimos con el tutorial y como ya mencioné, pues tengo estas tarjetas que físicamente son diferentes, pero el principio del funcionamiento es el mismo. Recordemos que tenemos la entrada de voltaje de alimentación. Estos voltajes de alimentación generalmente oscilan entre los 24 voltios, 16 voltios, 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios. Esto es, depende el diseño o el fabricante de las tarjetas de video. Generalmente en la marca Sony los voltajes de alimentación son 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios. En el caso de la marca LG, los voltajes de alimentación oscilan entre 24 voltios, 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios. Tenemos acá esta tarjeta que es de un televisor AOC y estos oscilan entre 24 voltios, 16 voltios, 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios. De igual manera, esta tarjeta de la marca Sony, que únicamente pues recibe 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios. Ese voltaje de alimentación es enviado hacia los circuitos conversores de CDC o sus fuentes, como ya he mencionado en tutoriales anteriores. Esas subfuentes que incorpora cada tarjeta Mine pues tienden a representar muchas averías, lo cual pues es reflejado en el LED de standby o en el display. Hay técnicas que se pueden utilizar para verificar si acá hay cortocircuitos en las subfuentes. En algunas ocasiones, cuando nosotros tomamos lectura para buscar o iniciar con la reparación de diverso televisor que está representando alguna avería, entonces nos enfocamos en el voltaje de alimentación desde la fuente de poder, lo cual pues es correcto. Cuando comenzamos a verificar ese voltaje de entrada hacia la tarjeta Mine, encontramos algunos voltajes con inestabilidad, que con el multímetro analógico, del cual yo he recomendado muchas veces que se deba de utilizar, podemos ver con mayor facilidad cómo el voltaje se encuentra inestable. ¿Ok? Cuando tenemos voltajes inestables, es necesario realizarle pruebas a la entrada de voltaje hacia la tarjeta Mine, dado que hay conversores de CDC o reguladores de voltaje que se ponen en cortocircuito y el televisor dentro de protección para no terminar de dañar el resto del circuito interno de él. Para comprobar si las entradas de voltaje están en cortocircuito, se puede utilizar la técnica que es con el multímetro analógico en la escala más baja de la resistencia. En este caso pues tenemos la RX1, en algunos multímetros va a ser la de 200 ohmios. Utilizando esta escala de ohmios, nosotros vamos a poder tomar lectura a la entrada de voltaje de la tarjeta Mine y verificar si se encuentra en cortocircuito. La lectura que nosotros tenemos que recibir acá pues tendrá que ser de igual manera como la de un rectificador. Cuando observamos un rectificador y le tomamos lectura,
inmediatamente él pues va a tener que entregar las lecturas únicamente a un lado. Si nosotros invertimos las puntas y le tomamos lectura, el rectificador pues obviamente no va a tener que generar ninguna lectura, indicándonos que está en buen estado. Pero si llegase a medir de manera contraria, entonces nosotros estaríamos dando el rectificador por averiado. Entonces de igual manera es con la entrada de voltaje hacia la tarjeta main. Cuando tenemos voltajes inestables, entonces es necesario realizar exactamente esa prueba, y se hace de la siguiente manera. La línea positiva de el multímetro se coloca en la parte negativa o tierra chasis de la tarjeta main, y con la punta negativa se verifica la entrada de voltaje que está generando esa pulsación, o cualquier otro de los voltajes de entrada hacia la tarjeta main. Cuando tomamos lectura a esta línea, la cual es la de 12 voltios, podemos ver que tenemos una resistencia de 9 ohmios. Cuando nosotros invertimos las puntas y tomamos lectura, vemos pues que no tenemos absolutamente nada de lectura. Es exactamente como comprobar un rectificador. Si acá en esta entrada de voltaje hubiera cortocircuito en la tarjeta main, entonces tendríamos que obtener una resistencia opuesta, pero esto comúnmente ocurre en el voltaje de 3.3 y en algunos raros casos en el voltaje de 5 voltios, pero esto sucede porque hay algunos componentes en paralelo, pero esta resistencia no puede ser menos de 100 ohmios. Muy bien, habiendo reconocido que en todas las entradas de voltaje para la tarjeta main no hay cortocircuito, entonces nosotros vamos a desconfiar de cada uno de los conversores de CDC o reguladores de voltaje. Cuando nosotros conectamos el televisor a la corriente eléctrica, tenemos algunas subfuentes que inmediatamente comienzan a trabajar, generando el voltaje de standby y los voltajes para polarizar el microprocesador. Los voltajes que emiten estos conversores de CDC andan entre 1.2 voltios, 1.5 voltios, 1.8 voltios, 2.5 voltios, 3.3 voltios y 5 voltios. Para comprobar si están funcionando, nosotros podemos hacer lo siguiente. Cuando conectemos el televisor, tomamos lectura a todos los conversores de CDC o reguladores para determinar si están trabajando y marcarlo. Después de esto, presionar la tecla Power On si es que el televisor lo está permitiendo y comprobar el resto de los conversores de CDC o reguladores que no generaron voltaje cuando el televisor se conectó. Entonces va a tener que trabajar esa subfuente o no va a generar ningún voltaje. Entonces nosotros vamos a tener una clara idea de qué conversor de CDC puede ser el que esté causando la avería en la tarjeta main. Cabe mencionar también que es necesario considerar el estado de estos condensadores SMD. Estos condensadores generan muchas fallas en los conversores de CDC. Como puedes apreciar, cada subfuente es acompañada con diversos condensadores. Estos condensadores vienen a sustituir lo que son los condensadores electrolíticos que utilizan las tarjetas un poco más antiguas. Y estos condensadores están mucho más expuestos a fallar. La diferencia entre estos y los electrolíticos es que los electrolíticos tienen acá una cinta donde nos indica la polaridad, y en estos condensadores pues no hay polaridad. Significa que puedes colocarlo de manera inversa, que de igual manera te va a trabajar. Para comprobar si ellos están en cortocircuito, se va a utilizar exactamente la misma técnica que utilizamos en la entrada de voltaje. Cuando nosotros
tomamos lectura, como puedes ver, inmediatamente podemos ver que estamos comprobando como que si ellos fueran un rectificador. Si esta subfuente tuviera fallas, entonces yo estaría recibiendo acá una lectura opuesta. Utilizando estas técnicas con un poco de paciencia, tú vas a aprender y vas a dominarla. Por tanto, a la hora que una tarjeta MAI te esté representando averías, inmediatamente tú vas a comprobar el estado de las subfuentes y con facilidad vas a encontrar pues la falla en el televisor. Muy bien, señores, este es otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Acuérdate de suscribirte, dale like y comparte mis videos. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.